is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs are never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate that no one can deny. It's still the same old story. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Capitán del barco y su contramaestre, hoy en una nueva semana de Según pasan los años, pido avanti para esta columna de cine exquisita que estamos logrando entre los tres participantes y entre la audiencia, por supuesto, porque ya la semana pasada nos llegó hasta una colaboración o una colaboradora de escucha de la audición en internet y bueno, van llegando los mimos, pero no son elogios vanos ni mundanales ni alfombras rojas, sino una gran conversación que estamos entablando con la audiencia a partir de los temas que estamos tratando, y me causa mucha simpatía el eco que está teniendo la propuesta. Mucha simpatía, y además hay como un compartir de la audiencia con nosotros los aspectos del fin que tratamos siempre en las audiciones. Y lamentablemente hoy empezar nuestro bloque de hoy con esta semana a lo mejor un poco con un detalle un poquito más tristongo, porque justamente el sábado, mientras estábamos emitiendo, o más temprano quizás, el sábado 3 de junio falleció nuestro querido Mario Sabato, hijo del escritor Ernesto Sabato, gran cineasta, o sea que le debe no solamente así a su padre, sino a sí mismo, le debe una trayectoria como cineasta argentino en la historia del cine argentino, con una película muy interesante sobre justamente sobre Iris y Tumba, sobre el informe sobre ciegos, que fue El poder de las tinieblas de 1979. Así que, bueno, muchos recuerdos para la familia de Ernesto Sabato, de nuestro querido Ernesto Sabato, que además es vecino nuestro de Santos Lugares. Y entonces, aquí un poco el recuerdo de Mario Sabato. Ya vamos a hablar un poquito de la filmografía y de esta película, gran película. Y bueno, el espacio intentaba establecer contactos con Mario Sabato por las redes sociales, justamente para tenerlo presente, pero se nos fue. Así que nos quedará el recuerdo de su obra cinematográfica. Bueno, y hoy justamente cambiando un poquito el tema, lo interesante
de esta propuesta de hoy, que tiene que ver con el público infantil, es recordar en esta primera parte del programa a un animador que meció las cunas de muchas generaciones de argentinos, las nuestras por supuesto. Ya también se nos fue hace mucho tiempo, ya era muy mayor. Ya sabemos que nuestro gran querido García Ferré, nacido en España pero naturalizado argentino, ya apropiado por el país en cuanto a tradición cultural, a argentinidad y muchos valores que tienen que ver con la cultura argentina, se nos hizo nuestro, y que bueno, un recuerdo enorme a García Ferré, que no solamente fue un genio en cuanto al cine animado, sino que fue un hombre que circuló a través de sus dibujos, a partir de la historieta, a partir de revistas infantiles muy conocidas por nuestros medios, que ya lamentablemente algunas dejaron de circular hace poco, pero realmente está presente, sigue presente en el alma de los argentinos este recordado animador, dibujante, publicista, porque también volcó mucha animación, mucho dibujo hacia el ámbito de la publicidad, y que además está inscrito un poco en una serie de artistas argentinos de su época, que se hicieron notorios por el dibujo animado, no solamente por el dibujo animado, sino por la historieta, por la gran historieta argentina de la que tenemos ya una larga tradición. Y Martín tiene algo muy interesante para mostrarles. Bueno, resulta ser que allá lejos y hace tiempo, y dentro de las publicaciones justamente de Anteojito, de aquella revista fantástica que salió durante tantos años, venía este material. El libro animado de Anteojito, no sé si lo recuerdan, que tenía dos historias, una de Anteojito y una de Hijitus en este caso, claro. Era para hacer un recorrido, ¿no es cierto?, de una historia. Sabrán disculpar porque ya tiene tantos años este material que es medio difícil hacerlo funcionar como corresponde, pero era esto de pasar un poquito las imágenes y siempre recrear una historia, ¿no? Y la genialidad del minifilm con la gráfica justamente de Producciones García Ferré, porque una cosa de la que vos decías, que fue genial en García Ferré, fue que no dependió de ningún imperio, ¿verdad? Él lo generó al imperio. Exactamente, y además con ese cuadernito podemos mostrar el flipeo, que es justamente el abecedario, la Biblia, digamos, de los dibujantes de animación, porque lo que usted hizo con el librito fue lo que se llama flipeo, es decir, una animación haciendo un pasaje de las hojas, ¿no? Justamente del librito, muéstrelo otra vez, Martín. Qué lindo. Un lindo recuerdo de nuestra infancia, desde la historieta, de los dibujos animados de la TV. Bueno, ahora Ricardo también nos va a hablar un poquito de todo esto, que además son recuerdos que están frescos, porque hasta hace poco, hasta cuando murió, fue recordado, homenajeado, premiado internacionalmente y nacionalmente, recordado por muchas generaciones de argentinos. Así que invitamos a Ricardo a hacer una presentación del largometraje que a lo mejor está un poquitito perdido en la memoria de los argentinos, pero que vamos a rescatar, pues el primer largometraje de Ferré, y vamos a después contar un poco la historia de Hijitus y de tantos personajes célebres que eran justamente emergentes de su lápiz. Totalmente. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Yo estoy acá ubicado en la platea esperando que comience según pasan los años, como cada semana. Me encantó eso que trajiste, Martín, y no es otra cosa que el cine, ¿no es cierto? Una sucesión de fotogramas que depende de la velocidad vamos desarrollando esas imágenes de movimiento que se nos producen en el cerebro. Y estamos trayendo... Es la primera película largometraje animado en colores argentina de 1972, y alguna vez
se me ocurrió ser chico y estuve mirando esta película en su estreno, cosa que el tiempo fue, no sé, deformando aquel chico, y la recuerdo muy profundamente, entrañablemente, y era, claro, al ser la novedad, ¿no es cierto? Uno iba a ver aquellas películas emblemáticas de Disney en lo que sería, ¿se acuerdan Los Ángeles 1 y 2? Que eran los cines de Los Ángeles. Y Callao, si mal no porque las recuerdo. cosas, ¿se acuerdan ustedes? Claro, exactamente, Martín. El cine Gran por favor, con las cartoons. El cine era una salida, ¿no? Ahora se distorsionó un poquito, sigue siendo, para a quien lo aprecian de otra manera, no ver películas en celulares, sino que nada que ver la experiencia de ver en el cine, y uno que era un poquito de lamba, ¿no? Había que recorrer ciertas distancias y llegar hasta allá, al centro, a la capital, a ver películas de este calibre. Y Anteojito sucedió, primero fue una revista, después fue un programa de televisión, y luego llegaron discos y llegó el largometraje. El inicio de Anteojito y Antifaz fue para unos cortos publicitarios que lo generó García Ferré, en blanco y negro, allá hace bastante tiempo. Y cuando fue en 1972 el estreno de esta película, yo andaba por los 5 años, así que algo me marcó, porque yo lo recuerdo. Hay imágenes, secuencias que las tengo muy grabadas a fuego. Me encantó de rever esta película, Mil intentos y un invento, que es la que estamos hablando, de Anteojito y Antifaz, con estos ojos diferentes, con anteojos, con canas, ¿no? Otra mirada, pero entender que había un director, ¿sí?, que era García Ferré, pero había una escenografía de Hugo Sachs que era el que le generaba el ambiente, ¿verdad?, a la película. Uno dice escenografía en animación, y claro, es el que le genera los climas. Si ustedes la recorren un poquito, había música incidental y música de clásicos, digamos, ¿no? Música preparada para la película, y ya la vamos a ir viendo a lo largo del programa, con estética muy particular, muy porteño, ¿no? El dibujo es muy de acá. Si recuerdan, Néstor D'Alessandro era el músico, el que compuso estas piezas musicales. La escenografía, la dirección de García Ferré. Y si ustedes recorren ahora, le decía, esta película con un background, una memoria cinéfila, el comienzo es un recorrido a lo Psicosis, podría andar por ahí, porque es una gran ciudad que empezamos a acercarnos y nos metemos en una ventanita muy pequeña del arrabal, digamos, de lo que no está situado tanto en Buenos Aires, pero quizás se me ocurre por las veredas altas, que estamos hablando de La Boca, de la Ribera, y estamos ahí en ese laboratorio de una habitación en el segundo piso de su tío Antifaz, que es el protagonista. Es un inventor casero, es algo de amateurismo, y Anteojito, que es su sobrino, le tiene una devoción y una fe tremenda a su tío, y va a hacer todo lo posible para ayudarlo, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando Antifaz como científico, como inventor? La fórmula de la invisibilidad. Quiere lograr ese efecto en las personas, en él mismo, no sabemos muy bien, pero está ahí. ¿Y qué genera? Y explosiones, ¿no? Y desventuras y cosas, y cierto revuelo en lo que sería un conventillo, una planta de 2 pisos, una especie de vivienda comunitaria, donde abajo, ¿a quién tenemos viviendo abajo? A la bruja Cachavacha, con su búho, que lo maldice cada vez que hace estos tíos, el tío Antifaz.
¿Qué tenemos? Ahí les voy a comentar algo que tocaste, que por favor, de la escenografía, porque les voy a contar a la audiencia que la animación, ustedes cuando ven una película de animación ven los largos créditos con que finalizan las películas de animación, y es la cantidad de dibujantes que participan del hecho cinematográfico, y algunos, por ejemplo, como en el caso de este hombre que ideó la escenografía, es decir, algunos se dedican a los fondos, otros se dedican algunos animadores se dedican al color, a hacer la paleta de colores, otros se dedican al diseño de caracteres, o sea, al diseño de personajes. En el caso de García Ferré, él creó sus propios personajes. Ya en 1964 creaba la historieta Hijitus, y todos los personajes que justamente intervienen en esta película, exquisita película, que como está contando, a lo mejor vale la pena esta digresión como para que la audiencia se entere que cuando se hace una película de animación interviene mucha gente, y que cada departamento de arte tiene su especialidad, digamos. Alguien hace los fondos, otro el diseño de caracteres de los personajes, otro hace el color, y en esa época donde se trabaja en acetato todavía, o en la cámara multiplano, y en la cámara multiplano, realmente, justamente algunos se dedican a hacer los intermedios de los dibujos, otros se dedican a hacer los keyframes, los frames más importantes, o sea, el principio, el medio y el final de una trayectoria de un personaje. Así que significa que el animador tiene un equipo grande para hacer sobre todo un largometraje. Además está después el diseño de Foley, que significa los ruidos ambientes. Eso existe también en las películas como live action, o sea, con actores. Y bueno, entonces García Ferré reunió un equipo genial de artistas que justamente trabajaban para él, y que nunca justamente dijeron nada feo de su maestro, sino al contrario, que siempre valoraron a García Ferré como director de campaña, director de estudios cinematográficos, y que justamente García Ferré no solamente fue conocido como un gran animador, sino como una gran persona. Así que lo dejo a Ricardo que siga contándonos de qué se trata la película. Quería contar varias cositas que se me van viniendo a la mente. Hablaba de Psicosis al comienzo, quizás una referencia. ¿Por qué? Porque cuando vamos al interior de esta casa en dos plantas, este conventillo, que digamos, hay una imagen cenital que a mí me hizo mucho recuerdo a lo que debería ser algo de Vértigo y esos homenajes, ¿no? Que quizás el animador o el mismo García Ferré le pidió que lo hiciera de tal o cual manera. Personajes. Teníamos, la bruja Cachabacha y su búho, ¿sí? Tan emblemático. Y había un buzoncito, es divino, un buzoncito cartero. Qué imagen, ¿no? Deambulando ahí el buzoncito, llevando cartas en su interior y repartiendo por el barrio. Teníamos el gato Bonaño. A ver, ese personaje ambiguo, tipo larguirucho, que no lo es en este caso, pero anda por ahí, ¿no? Como un ingenuo que se mete en líos y desventuras, y un personaje así, digamos. Malos. Y bueno, podría ser un tal Bodega y Rapiño. Qué sé yo, desvían el andar del día a día de Anteojito en búsqueda de fama, de dinero, representantes. Él tenía cierta característica le gustaba cantar a Anteojito, y bueno, vení que con esto ayudamos a tu tío, y va a ir por ahí la cosa, ¿no? Beethoven era un gato profesor de música que tenía 2 corchos en las orejas, divino, con un pañuelo acá, ¿no? Muy señorial ese gato, profesor de música barrial, si queremos, ¿no? Pero muy fino, pero
Era Murphy. Sí, no. Era un manual musical aires. Exactamente. Y bueno, un derrotero, hay una canción emblemática, la hemos pasado por ahí en los primeros microscopías de 3 ratones arrigando el pescuezo, no sé si se acuerdan por ahí, que eran, claro, los ratones, ¿cómo se llamaban? Que sin, que son y que san. Toda este universo de personajes era representado, ¿sabes por cuántas personas? 4 personas. Y hasta donde tengo, vamos a ver si sale, pero si no, lo voy a pasar ahora en vivo, si no, lo voy a pasar para que lo edites, Ileana, a quién fue Marion Tiefenberg, ¿sí? A ver, cantante de jazz, ella, por eso cantaba muy bien y hacía la voz de anteojitos, ¿sí? No hay imágenes, no hay registros de fotografía, pero era la voz también institucional de Canal 13 y nos invitaba a quédese en el 13 para ver, no sé si se acuerdan ese emblemático eslogan del canal en ese momento. Ella era anteojito, pero ¿se acuerdan de quién era Antifaz? Un tal Pedro Aníbal Mansilla, que hablaba de modar en la noche, no sé si recuerdan esos eslogans. Claro que sí. Este muchacho Pedro Aníbal Mansilla hacía la voz de Antifaz. Y hay registros que lo grababan quizás muy lento y luego en producción le hacían un pitch, digamos, adelantando las velocidades para que se entendiera cada palabra de lo que estaban diciendo. Iván Grey y Pelusa Suero eran el elenco que completaba todas estas gamas de actuaciones vocales, ¿sí? Porque interpretaban desde sus voces aquellos distintas características de los personajes, porque cada uno los podemos distinguir y los vamos reconociendo y los vamos admirando, los vamos enojando, vamos a ir recorriendo. Sí, por favor. Y Néstor de Alessandro, ya que hablábamos de cómo se sumaba la cruz, ¿no? Además de ser co-guionista, por ejemplo, la Cachabacha. Claro que sí. García Ferrer trabajaba como en los comienzos de Walt Disney, con un equipo de animadores que hacían todo, hacían hasta los ruidos con la voz, con cualquier elemento, o sea, todo lo que se llama foley, efecto de sonido, con la boca, el caballito. Claro. Como me atreví a hacer en algún corto mío, por ahí perdido. Pero bueno, yo lejos del maestro, pero lejísimo del maestro, pero digamos que él nos enseñó a hacer mucho con poco, como en los primeros tiempos de la animación que se hacía todo pulmón. Realmente García Ferrer tenía un estudio conformado, pero tenía un elenco de artistas que trabajaban siempre con él y que hacían, como vos decís, como ustedes dos dicen, casi todos los aspectos del film. Así que divina. Es comedia. Yo les quiero contar mi experiencia. Yo tuve cierto grado de terror cuando aparece la figura del pararrayos en la película. No sé si alguno la recuerda, pero fue para mí, para aquel chico de 5 o 6 años, fue de algún modo movilizante esa historia. Algo que me encantó, Antifaz y Anteojito, es como que se divide en un momento de la narración y se vuelven a encontrar en una ciudad que viene a cantar Anteojito y Antifaz se acerca, que es Bell City. City Bell, suena por ahí, y me encantó ese chiste, y llegando a, fue galardonada, ¿sí? Digamos, como dijimos pasada, con la de Belleville. Totalmente, y fue galardonada con el Pelayo de Oro en Gijón al siguiente año en el festival. Esto tardó 3 años de producción, quizás hoy los tiempos son muy distintos, ¿no es cierto? Y se reestrenó en el 2001. Quizás eligió un tiempo muy turbulento, pero bueno, fue eso lo que sucedió.
duraba 80 minutos, alrededor de 80 minutos, y si quieren acercarse la consiguen fácilmente, la pueden ver. Está las dos versiones. Yo vi para esta audición vi la mía, la de 1972, pero hay una reversión remasterizada que también la estuve viendo y está muy bien, es muy potencia mucho el dibujo y se puede ver perfectamente la remasterizada. Lo interesante es esta memoria que quedó en varias generaciones de chicos, de chicos argentinos, incluso nosotros que tenemos ya una punta de años, nacimos un poco acunados por las historietas y por los dibujos animados de García Farré, y como también por otros dibujantes argentinos, y lo recordamos a nuestro maestro García Farré con mucho cariño. Y ahora, cuando digamos luz, cámara, acción, a la vuelta viene el tramo musical acerca justamente de nuestro maestro García Farré. Una corazonada es la creatividad tratando de decirte algo. Frank Capra. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. asustarte. Perdóname, preciosa. Bueno, estamos de vuelta del corte, de nuestro pequeño corte, y ahora justamente nuestro queridísimo capitán del barco justamente nos va a hablar de la música de otra película de García Farré, además de la que mencionamos recién, en este bloque dedicado, por ejemplo, a la animación argentina para niños. Y justamente en este programa hoy, en la segunda parte, vamos a tener a una artista invitada que es Claudia Ruiz, una animadora que está haciendo incluso eco en la televisión argentina y que justamente nos acompaña hoy, que forma parte de las nuevas generaciones de animadores, y que justamente este programa está dedicado no solamente a la platea infantil, sino a nuestros queridos dibujantes, porque son además artistas plásticos, se formaron en un ambiente de bellas artes, de pintura, de arte plástico, de arte visual. Y bueno, ahora sí le damos paso a Martín.
Y chucu, 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 decía, ¿no? Claro. Bueno, a mí me tocó, en este caso, ir un poquito más adelante quizás en el tiempo. La función de las películas, de la música en las películas de García Ferré y en los cortos, y en todos los dibujos que él ha hecho, son, tienen una importancia mayor, ¿no? Muchas cosas suceden al ritmo de la música, más allá de toda la cuestión de efectos sonoros y demás, se le ha prestado mucha atención al tema de la música. Y García Ferré, dependiendo de dónde apuntaba, iba mucho a los clásicos, a veces reversionaba o hacía reversionar en algunos sentidos a la música clásica, Mussorgsky, bueno, varios compositores de aquella época, y en algunos casos había producciones originales. En el caso que vamos a hablar hoy, es llamativo porque hay una falta de información bastante importante, para lo cual ahí le decimos a la audiencia, si hay alguien que tenga un material extra, estaremos encantadísimos de recibirlo, porque al parecer, también como comentaba Ricardo, para el proceso que significó hacer Ico, el caballito valiente, se demoraron entre 3 y 4 años, ¿sí? Pero al parecer, más allá de toda la situación que tiene que ver con la composición de la obra y de cómo se fue llevando a cabo, uno de los problemas más importantes con los que tuvo que lidiar Manuel García Ferré fue justamente con el tema de la dictadura y la cantidad de cosas que se censuraban en ese entonces, ¿no? Entonces, la película, después de haber tenido estos 3 años de preproducción, se calcula que estaba lista en 1981 y se dio cuenta de ella recién en 1983. Si bien se editó en 1983, por una cuestión de los problemas que conllevaban al cambio de gobierno y a lo difícil que era distribuir algo nacional, recién la distribución importante se hizo en 1987, por eso nosotros lo recordamos mucho recién en esa época. ¿Sí? En mi caso, ya había pasado los 11 años, entonces tengo digamos como un recuerdo más tardío. Por ejemplo, mi hermana lo vio con la edad en que usted vio Mil intentos sin invento. Pero, ¿qué pasa? Más allá del tono tristón que tiene Ico, el caballito valiente, vamos a contar un poquito, hacer una pequeña sinopsis nada más, que se trata de un caballo que es muy pequeño en comparación con los demás y tiene el gran sueño de ser uno de los caballos del rey. Entonces va a acercarse todo el tiempo para intentar serlo. Bueno, lo van a correr porque es muy pequeño y no da con el porte que tienen los demás, hasta que de alguna forma el personaje que hace el arguirucho lo va a acercar, ¿no es cierto?, para que tenga una chance de estar allí. Pero allí empiezan a aparecer algunas cuestiones que probablemente en ese entonces no las teníamos tan vistas, pero que a la distancia realmente nos llaman la atención de una forma súper saludable, porque en ese momento bisagra en el cual hay en todos los sentidos artísticos hay una denuncia, a veces un poco más o es un poco menos velada, sobre ese periodo tan oscuro, vamos a encontrar un par de cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de Ico, y te va a mostrar justamente este lugar lúgubre que está siendo de alguna forma desolado, en este caso no con la connivencia sino con la ignorancia del rey, ¿sí? Y todo está sucediendo de una forma manejada por un otro, ¿sí?, que es el que está implantando de alguna forma un reinado del terror. En ese reinado del terror hay dos cosas que son súper interesantes. Una de ellas es que cada noche, al darse las campanadas de las 12 de la noche, desaparece uno de los caballos que están en las caballerizas del rey, ¿sí? Y otra cuestión que también quizás en ese momento pudo haber pasado desapercibida, pero visto la distancia nos damos cuenta que estaba muy pensada, era que en un parlamento de la madre de Ico, que no sabe nada de su hijo, porque cuando Ico logra entrar a la caballeriza del rey, pierde todo rastro de él, empieza a preguntarse: ¿dónde estará mi hijito? ¿Estará bien? ¿Estará vivo? Y en esa escena aparece por primera vez con un pañuelo, a la usanza del pañuelo de las madres de Plaza de Mayo, en este caso un pañuelo púrpura. La referencia no podía ser tan directa seguramente, pero esto deja una muestra de también la denuncia que viene por detrás de toda la situación, que por demás es muy angustiante. La película comienza de una forma muy triste, vamos a compartir seguramente la música del comienzo,
Pero había otra cuestión que también subyace a la película, que al parecer, y según está documentado en algunas páginas, por eso digo, me gustaría poder conseguir un material que sea un poquito más sólido. Al parecer, inicialmente la música que iba a tener la película Ico era de Mikis Theodorakis. ¿Y qué pasa? El artista estaba totalmente velado, vetado por la dictadura argentina, porque justamente por sus logros en cuanto a la pelea por los derechos sociales, derechos civiles y demás, y era como una suerte de representante de lo que no estaba bien visto por el gobierno dictatorial. Entonces, al parecer, buena parte de la demora de la película tiene que ver con eso, ¿no? De poder haber rearmado, en ese sentido, todo lo que tiene que ver con la parte musical. Como en muchas de sus películas o de sus materiales, el guión estuvo a cargo de su esposa, ¿sí? Que ya les voy a decir exactamente el nombre porque se me acaba de ir. Pero lo interesante es que el guión está armado para hacer, para estar en sintonía todo el tiempo con la película. La guionista, como decía, era Inés Gelstein, ¿sí? Que fue su esposa hasta cuando falleció, y la música está a cargo de Roberto Lara. Pero no pude dar con el nombre de la cantante, no pude dar con ello, así que ahí agradeceremos si alguien tiene ese dato, porque realmente nos pareció de mucho interés. Así que bueno, lo que les traje para compartir entonces es la primera de las canciones, la introducción. Vamos a ver cómo comienza Ico, el caballito valiente, una historia realmente, si bien triste, pero con una connotación de mucha esperanza, y que era ultra necesaria para esos tiempos en los cuales volvíamos a pensar por nosotros mismos. Así que, si les parece bien, vamos a arrancar en la parte musical de esta entrega con Primera emoción de vivir. Adelante de nuevo con el último pequeño tramito de nuestra primera parte, primera parte, porque ahora le damos paso a la animadora argentina Claudia Ruiz, y realmente dejar un poquito este recuerdo de García Ferré, y además comentarle a Martín que también me pareció Mil intentos y una metáfora una metáfora denunciante de la dictadura militar. Hay muchas cuestiones que permiten pensar así, y que García Ferré fue un hombre bastante ocupado en sus convicciones, y trataba de dejarles a los niños una esperanza de una democracia, de una futura democracia del país, y que de cierta manera un poco estas películas de animación argentina mostraban un mundo distinto a los tiempos que corrían, en el tiempo que
a él le tocó animar y hacer estas películas. Así que bueno, muchísimas gracias Martín, Ricardo, como siempre, haciendo esta audición con tanto cariño y con tanta libertad de expresión. Y bueno, justamente ahora sí, nos despedimos de este primer bloque. Muchas gracias, buenas noches. Y ahora con ustedes la animadora argentina Claudia Ruiz. Luz, cámara, acción. Las películas que hago no dan las respuestas, hacen las preguntas. Alejandro Amenábar. Según pasan los años, con Iliana Gómez Gavinosa. Vamos a hacer un viaje por un montón de lugares hablando con chicos de cosas serias. Hoy vamos a escuchar a Pedro de Santa Fe. ¿Qué te gusta comer? Albóndigas, no tan redondas. ¿Qué haces con la comida que sobra? De la de Capi. ¿Qué es el hambre? Es para comer la comida. ¿Para qué tenemos nombre? Para hacerte sana. ¿Y quién inventó los nombres? Los señores. ¿Qué señores? Unos que inventan nombres. ¿Y cómo te gustaría llamarte? No, Máximo. ¿Por qué? Porque sí. Mi Máximo, él es grandoto. Y decime, Pedro, ¿qué pasaría si no tuviéramos nombre? No era una persona. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Para qué sirve? Para portarse bien. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Solamente se aprende en la escuela? Sí. ¿Y tu abuelo no te enseñó a clavar clavitos? No me enseñó. Yo sé hacer clavar clavitos. ¿Y entonces cómo aprendiste? Es porque el abuelo me enseñó a clavar un clavito en una madera legian. Buenas tardes, estamos en la segunda parte de Según pasan los años de esta semana y bueno, y tenemos el gusto de estar con la animadora argentina Claudia Ruiz, que además es oriunda de la ciudad de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe, Argentina. Es un placer incluso conectarnos con gente de todo el país y próximamente nos vamos a conectar también con gente del exterior. Bueno, esta audición se está viendo mucho en el exterior y están llegando muchos cariños, mucho afecto desde todos lados. Y así que bueno, ahora tengo el gusto de presentar a Claudia, que es una flor de animadora argentina, que va a dejar historia entre los purretes, diría yo, entre los chicos. Bueno, Y gracias. ya la entrevistamos en una oportunidad y justamente vamos a dar paso a la entrevista de hoy, porque Claudia Ruiz, ya tiene
su apodo para mí. Para mí es la Antonia Berni de la animación argentina, Claudia. Por los trabajos en el stop motion, utilizando tantos elementos para sus creaciones. Justamente mi primera pregunta a Claudia es justamente ¿cómo te llevas con tantos materiales ricos que usaste en Ailín en la Luna? ¿Cómo varias de formato? ¿Cómo ingresás en diversos lenguajes en el stop motion? Bueno, yo en realidad me meto en el cine por una ventana, porque no hice la carrera de cine, sino que mi formación primera es la formación en artes visuales. Entonces, creo que por ahí se justifica esa cuestión, esa pasión también por el stop motion, porque el stop motion te permite jugar con un montón de materialidades y yo siempre digo que forma y contenido dialogan. O sea, no es lo mismo que yo cuente una historia con arena, que con madera, que con plastilina. Creo que cada materialidad aporta a lo que yo quiero decir. Me ayuda a construir lo que yo le quiero decir al espectador. Entonces, mm, cuando hicimos Ailina en la Luna, la idea era hablar de una familia, de una mamá y una nena obreras, entonces la construcción de todos esos elementos tenía que ver con un barrio obrero, entonces eran todos maderas y elementos de reciclado, excepto los personajes que trabajamos con plastilinas, porque, bueno, la cuestión de la sensibilidad de los personajes, ¿no? En otra oportunidad hice un videoclip. Perdón, un corto encantador que además ha recibido muy merecidamente una cantidad interesante de premios y de reconocimiento, más que nada. No es la cuestión el premio en sí, sino el reconocimiento a una gran artista que eres vos, artista plástica primero y animadora después, pero como que ya está tu nombre un poquito sonando casi en representación de Argentina, como muchos otros animadores. Para mí es mucho, es decir eso, pero sí puedo decir que eh, ese corto llegó a la sensibilidad de un montón, sobre todo un montón de mujeres, que es lo que me llamó la atención, porque por ejemplo, cuando lo presenté en la Matatena en México, en el festival, el jurado de la Matatena eran niños. Y cuando dieron todos los premios, Ailín en la Luna no sacó ningún premio. Entonces vinieron todas las mamás de los nenes del jurado juntas, enojadísimas con los nenes porque no me habían dado ningún premio. Y entonces decían, nosotros te queremos aunque sea dar un abrazo de premio porque sentimos que nos contaste a nosotras. Entonces, y a la vez, cuando estuve presentándola en Tokio, en Kineko Film Festival, también me pasó lo mismo. En la feria que hay adelante de donde se hacen las proyecciones, del cine donde se hacen las proyecciones, había yo estaba mirando, no sé, unos juegos, qué sé yo, y viene una mamá y me dice, vos sos Claudia, en inglés me lo dice, vos sos Claudia, sí, le digo, entonces me dice, yo también soy maestra y tengo una nena de 5 años, y dice, y siento que me contaste a mí, que contaste mi historia. Entonces, eh, Ailín me dio esa posibilidad de encontrarme con un montón de mujeres que pasaron por lo mismo. Entonces, por ahí es más que para niños, era para las mamás ese corto. Este, pero El recibimiento, la recepción del público que lograste en este corto y que seguramente los chicos de Santa Fe o de Buenos Aires se deben sentir identificados. Una pregunta, ¿hay que saber dibujar para animar? no, hay montones de maneras de contar y de animar con objetos, como hace Javier Mrat, o con arena, o con pintura, y que no son formas. O sea,
todo depende de lo que uno quiere contar, a quién también lo quiere dirigir, qué es lo que quiere contar. Hay animaciones hechas con alambres que son muy básicas, son apenas líneas. eh, entonces, lo importante es, siempre son las historias. Creo que un director amigo me dijo una vez, dice, cuando uno hace artes del tiempo, por ejemplo, el cine o el teatro o la danza, uno le está pidiendo al espectador que nos dé su tiempo. Desde este momento hasta este momento, mírame. Entonces uno tiene que tener respeto por ese tiempo que nos regalan de atención. Entonces creo que uno tiene que ser responsable de ese tiempo que nos dan y aprovecharlo para contar lindas historias. ¿Y cuáles son tus espacios de diálogo con el espectador? ¿A partir de la pantalla, a partir de proyecciones en público? Y me pasan muchas cosas distintas, qué sé yo. De pronto, uno, viste, eso es lo que tiene el cine, que uno no sabe a dónde llega. Porque las películas en un momento se disparan y uno ya no sabe ni a quién llegó. Eh, pero he recibido a través de las redes un montón de comentarios de gente que vio mi película en un festival, o directores o directores de cine que me piden, vi tu película en tal lugar, quiero tenerla en mi festival. O por ejemplo, una vez me pasó que no me acuerdo cuál de las películas yo le había mandado a un festival y me escribió el director, me dice, eh, mira, Claudia, dice, la película no quedó seleccionada porque había 2000 y pico de películas, pero yo quería decirte que mi hijo dijo que la teníamos que premiar y yo quería contártelo. Entonces, no sé, son cosas, para mí son maravillosas, o sea, eso para mí es más que un premio de adultos, sino haber llegado a un corazoncito me parece que está, es lo que uno Y quiere. y llegar al corazón de la gente no solamente con la historia, sino como contaste, con la manera de contar esas Sí, historias, sí. es muy especial. Y bueno, la verdad que estás haciendo, emitiendo, o sea, la serie Paca Paca, el canal que Paca Paca está emitiendo ahora una serie animada de Claudia, hecha totalmente en stop motion, y excelente, extraordinaria. ¿Y cómo concebiste la serie? ¿Cómo fuiste trabajando con los chicos para que doblen la voz, o No, para que... es que es al revés, a mí siempre me parece maravilloso ¿Vamos a escuchar a hacer los un niños, viaje por porque un tienen una montón de lugares simplicidad, hablando con pero a chicos la de vez cosas una serias? profundidad, o sea, no se enroscan en las palabras o en los conceptos como hacemos los adultos. Los chicos son muy directos y muy claros, entonces eso a mí siempre me fascina, por eso me encanta jugar con los niños, me encanta hablar con los niños, escucharlos, mirarlos. Entonces, la idea de Hoy la vamos a serie escuchar es a Pedro y Santa entrevistas Fe. que yo le hago a niños reales en distintos lugares de mi provincia y a ¿Qué te partir de gusta esas comer? entrevistas sobre cosas serias y que yo lo trato seriamente, después de la entrevista yo les pedí a ellos que se ¿Qué dibujaran haces con la comida imaginándose que de otra sobra? forma, que no fueran niños. ¿Qué serían? Entonces uno se hizo como un dragón, el otro como una araña, con un ¿Qué montón es el de hambre? brazos, qué sé yo. Entonces, bueno, yo a partir de esos dibujos trabajé con una diseñadora que hizo el diseño de los personajes, yo los construí y con un equipo hicimos la escenografía, qué sé yo, y con una ¿Para qué guionista tenemos hicimos, nombre? jugamos con esos guiones para ¿Y darle quién inventó los interés nombres? interés visual a esas ¿Qué entrevistas señores? y potenciando lo que los niños decían. Pero son voces y son testimonios reales de los ¿Y cómo niños. te Y por gustaría ejemplo, hay uno de llamarte? los nenes que dice, yo sé lo que es ¿Por el qué? amor. Es una mezcla de alegría y de tristeza. Es estar preocupado pero feliz. Ese niño entendió todo de la vida. 5 años. Sí, Y decime, Pedro, ¿qué
pasaría si Sí, no tuviéramos nombre? maravilloso. Y esta serie preciosa se está viendo por la señal de Paca Paca. ¿Te gusta ir a la escuela? Y qué lindo, ¿cómo ves la emisión ¿Para por qué sirve? televisión? ¿Te permite llegar a más ¿Para qué niños? más? ¿Te permite Sin más duda. llegar más... ¿Solamente se aprende en la te permite escuela? llegar, sí, además porque la Tu televisión puede abuelo, llegar a ¿no muchos te enseñó hogares, a clavar clavijos? y la sala de cine, y que el cine animado para ¿Y niños en la entonces sala de cómo cine, aprendiste? ¿cómo podés explicar un poquito el fenómeno? Que en un momento en la Argentina hubo mucha animación, que hubo intento de hacer largometrajes de cine de animación para niños, y ahora a lo mejor no hay tanta propuesta. Sí, siempre fue como una pata flaca que nosotros tuvimos como cine argentino, la animación para niños, porque hay como un prejuicio, creo, de que el cine para niños es como un cine de, de segunda, como que no es, es como que está más valorado hacer ficción o documentales para grandes pero para mí el cine para niños es mucho más complejo porque poder llegar a representar la mirada de los niños, a representarlos a ellos, es muy complejo. Y en el tema de animación, hacer animación en nuestro país siempre fue complicado. eh, el tema del financiamiento y bueno, en estos últimos años y después de algunas políticas que nos fueron muy desfavorables, mucho más. Pero yo creo que yo apuesto mucho a que trabajemos mucho más por los niños, porque creo que es ahí donde tenemos una luz de esperanza. Los chicos pueden cambiar realmente este mundo. Cuando mi hija era chica, mi hija ahora tiene 31 años, pero cuando mi hija era chica, se empezó a trabajar la cuestión de la ecología. Y lo que los niños aprenden, después se les hace bandera. Entonces, yo jamás le tuve que decir cerrar la canilla, como sí le tengo que decir a mi marido. Digo, los niños lo aprenden y lo toman para toda la vida. Entonces, yo creo que trabajar contenidos que les ayuden a pensar desde otro lugar el mundo, ser más empáticos con la naturaleza, con los animales y con las otras personas, con sus otredades, creo que es la única apuesta posible para que este mundo vuelva a tomar un cariz humano, porque cada vez Una, estamos más lejos. sí, una senda, pero yo tengo justamente esperanza en las generaciones jóvenes que nacieron a lo mejor con otros tipos de diálogos. Sí, pero Lo que si no hacemos nosotros camino, no, ellos no lo pueden hacer. No podemos tirarle la responsabilidad que hagan algo que nosotros no les enseñamos o que no les habilitamos. Si nosotros solamente les enseñamos a consumir, a mí me llama la atención. Hasta hace un año y medio yo daba clases y me llamaba la atención que los chicos de secundaria sabían cuánto valía el dólar. Digo, ¿qué es lo que está pasando? Que los niños están economizados, eh, que en lugar de saber de libros, saben de cotización del dólar. Algo no está funcionando bien, que crean que tal marca de celular les da estatus, qué sé yo, todas esas cosas no me parecen de niños y jóvenes. Ellos tienen que estar preocupados por otras cosas, no por las materialidades. exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y como ex docente de escuela secundaria comparto tu opinión con creces. Y bueno, justamente siempre trabajaste con niños, incluso en live action, porque tenés un cortometraje bellísimo que está en Cinear Play, que la audiencia lo puede localizar en Cinear Play. Contame un poquito, incluso los protagonistas de ese flor de corto son los niños. Sí, esa es una historia real. La mayoría de las historias que yo cuento tienen una base de realidad. Ailina en la Luna también es una historia que le pasó a una amiga mía.
Esta historia pasó en la escuela donde yo trabajaba y cuando yo la conocí me pareció una historia necesaria de contar. Y pasaron 20 años hasta que la pude contar, porque muchas veces pensé cómo la puedo hacer en animación y no encontré la forma con la que contarla que transmitieran digo, porque la expresividad que tiene el rostro de un niño no lo puedo hacer con plastilina. Eh, y yo necesitaba la mirada de esos niños. Entonces, por eso decidí hacerlo en ficción. Para mí fue tremendamente estresante porque yo estoy un año haciendo una película de animación y esa película yo la tuve que rodar en 5 días y los niños acá en la provincia pueden trabajar 4 horas nada más por el Claro. Ministerio de Trabajo. Entonces tenía que organizar, hacer un plan de rodaje que era un chino, entonces algunos niños empezaban a trabajar de las 8 a las 12 y el otro empezaba de 10 a 2 de la tarde y entonces ir armando un Tetris para poder hacerlo. Entonces, y no tenía tiempo de pensar, o sea, ya tenía que resolver, o sea, va esta toma o hay que hacerla de nuevo y ya, y avanti, y entonces fue muy, muy estresante. Igual me dio muchísimas satisfacciones y quedó como yo quería que quedara. Tal es así que Recordarle a la audiencia el nombre del se cortometraje. llama 1140, es un corto de 12 minutos en ficción. eh, Durante la pandemia, la directora de un festival de Colombia organizó una proyección online del corto en la cárcel más grande de Medellín, que, este, es tan grande que hay todo un bloque de hombres y otro bloque de mujeres, y a las proyecciones van los de mejor conducta. Y entonces después de la proyección tuvimos una charla y fue tremendamente movilizante y conmovedora porque eh, ellos estaban, ellos estaban muy agradecidos de que yo mirara a los niños sin condenarlos con la misma condena de sus errores. Dice, nuestros hijos no tienen la culpa de lo que nosotros hicimos y está bueno que vos contaste desde la mirada de los niños, no desde lo que hicimos los adultos. Este, y lo que los adultos sentimos por esos niños, que no es lo mismo que lo que hicimos, o por qué hicimos lo que hicimos. Entonces fue muy, muy fuerte y muy hermoso también esa experiencia. El cine me ha regalado Sí, un montón de cosas hermosas. desde ya te digo que en mi corto está mi sala de cine, tu corto. Algún día vamos a organizar alguna proyección acá en Buenos Aires, de tu material. Bueno, ya estuviste en el Gomón, en Historias Breves, si no me equivoco, Sí, con estuvo el en cortometraje Historias Breves. Historias Breves. Y, y bueno, lo interesante de charlar con Claudia, la utilidad de trabajo, las diferentes técnicas que ella utiliza, o utiliza live action, o utiliza cine animado, siempre en torno a los niños, casi siempre, ¿no? Casi Sí, siempre. Tu bueno, tema es justamente ahora estamos terminando una serie que se llama Susurradoras y que está hecha por 34 mujeres de Santa Fe, todas artistas. 7 escritoras, más 7 artistas visuales, 7 animadoras, 4 músicas, 8 actrices, 4 sonidistas, 3 productoras y 2 directoras. Que la idea era estrenarlo en el 8 de marzo, no llegamos, lo hicimos en los primeros días de abril, pero esas son todas historias de mujeres, susurros entre mujeres, de todo tipo, desde eh, cosas más truculentas, asesinatos,
o recuerdos. Hubo un evento acá que fue la inundación y entonces que nos marcó a todos. Entonces hay un relato de la inundación. Hay otro que es un hombre que recuerda a su mujer que murió. Hay uno que escribí yo que es de una niña que le cuenta a su mamá que se siente niño. Bueno, y eso también es un hecho real. Y bueno, ese es para adultos, no es para niños. Pero en general sí, mis personajes siempre son niños o estoy dirigida a los niños, porque realmente son mi preocupación y además me divierto mucho con ellos, con los niños. Ahora estoy terminando una peli nueva que se llama Los Mundos de Renny, que también se va a estrenar en el Gomón, en el marco del Stop Motion Our Fest. Este, y bueno, todos los que quieran ir, sigan la grilla y vayan a verlo. Allí estaremos cubriendo el evento. Y bueno, mucho para charlar con Claudia. Lo que me gustaría saber de Claudia es todo su trabajo exquisito, porque sí que sé que hubo un proyecto interesantísimo en Annecy. Les cuento a la audiencia que Annecy es la meca del cine de animación en todo el mundo en este momento. Y Sí, que sí hubo un proyecto incluso con algunas integrantes de la red argentina de mujeres de la animación, ¿no? sí, Hubo es una un presencia. proyecto que en este momento está parado porque, o sea, es un proyecto que se llama El Olvido, que es un proyecto de largometraje que el libro es de Patricia Suárez, que es una escritora de rosarina, que hace muchos años que está viviendo en Buenos Aires. Es la dramaturga más representada en 2019 y 2022. Eh, Premio Clarín, es muy, muy genia. Y bueno, también en pandemia empezamos a hacer muchos proyectos con ella y empecé yo a trabajar con este libro. Hubo una primera versión de guión que fue de Patricia, después hubo una segunda y estamos por una tercera con Daniela Fiore, que es otra animadora muy interesante y muy genia. Maestra, Sí, sí. y bueno, hicimos una presentación en Next Lab para hacer un teaser. Esa presentación la hicimos con Ana Inés Flores, que es una animadora argentina que vive hace muchos años en Valencia. Y bueno, ahora estamos tratando de terminar esa última versión, pero nos asociamos con una productora de Córdoba, OSA, para seguir trabajando esto y estamos pensando en darle una vuelta de rosca a la cuestión estética y llevarla para el stop motion, que es donde yo me siento cómoda, porque con el dibujo la verdad que no puedo pensar los tiempos de producción o la organización de un largo animado en dibujo animado, y porque me parece que también hay una cuestión de la sensibilidad de los materiales que a mí me interesa mucho y creo que puede aportar a esta peli. Y hablándolo con Rosario Carlino, me dijo, a mí me parece maravilloso que lo hagas en stop mo, porque es lo que vos sabés hacer y porque también le va a dar un color distinto. Entonces, bueno, estuvimos buscando y hay algunas líneas tiradas de, de una nueva propuesta estética, pero bueno, estamos ahí como estoy terminando el otro corto, entonces está como parado hasta que, porque me está sumiendo el cerebro. Entre la serie que hicimos con las 34 mujeres y el corto, necesité parar porque no me daba la cabeza para todo. Sí, y hablando de esta hermosísima técnica de animación, ¿cuáles son tus referentes en stop motion? ¿Qué artistas más te influencian o admiras más en el trabajo de stop motion? Arman Animation, los dibujos
años de Bueno, la señal. para mí, o sea, yo conocí todo el trabajo que se hacía en stop motion en Europa del Este con Caloi en su tinta. Y para mí fue una búsqueda apasionante conocer y mirar todo eso. Y después cuando estudié con Walter Tournier en Montevideo Animación, él me abrió otro campo muy importante. Mi maestro así en primera línea fue Walter, Walter y Lala, su compañera. Y después, bueno, Caroline Leaf, no sé, el estudio Hartman, acá en el país, Juan Pablo, son referentes a los que uno mira y estudia. eh, bueno, ahora hay millones de animadores, millones de estudios. Lo que está haciendo Sardina en Lata en Portugal es maravilloso. En Brasil también se está haciendo una animación deliciosa, lo de Caroline, ¿cómo es? Carla Cater. O sea, todo el tiempo están emergiendo un montón de realizadores que uno tiene que mirar y aprender y pensar, y te hacen pensar con sus obras. Eh, pero yo creo que, como en todas las artes, uno nunca termina de aprender. Y Y sí, esta charla con Claudia Reza amerita un segundo bloque más adelante. salud. Esto también lo Bueno, retomando. Por supuesto, esta charla con Claudia Riz, pues está por cortar la llamada, si no me equivoco. Bueno, le tengo que dar un cierre a la audición. Bueno, esta charla con Claudia Riz amerita varios bloques, varias entrevistas a lo largo del año, porque sé que Claudia va a estrenar mucho material de aquí a fin de año y justamente vamos a tener, los que vivimos en Buenos Aires, vamos a tener la oportunidad de verlo en vivo y en directo. Claudia, ¿vas a viajar sí, sí, para sí, tu estreno? sí, sí. Entonces vamos a tener la oportunidad de verte y reportearte personalmente. No, mucho que hablar con Claudia, de todo, de la animación argentina, de los próximos pasos de Claudia. Bueno, para mí es un placer estar en tu programa, Ileana, y Hermoso. te agradezco muchísimo. Y te espero en la sala del cine, que es el mejor lugar donde nos podemos Y encontrar. nosotros también te esperamos en la sala de cine, en este espacio abierto que según pasan los años, y que bueno, eh, una palabra, una palabra de cierre de este segundo bloque de la audición para que nos comentes cuál es tu pensamiento, cómo sintetizarías en una frase tu pensamiento sobre el cine animado, sobre el sentimiento que te produce el cine animado. La capacidad de metáfora que tiene la animación eh, nos permite contar y comprender cosas desde lo más profundo de nuestra sensibilidad. Sí, hermoso, hermoso lo que nos dices y bueno, y agradezco que la artista plástica Claudia Ruiz se dedique al cine animado, ¿no? Porque la artista plástica tiene un mundo de colores, de formas, de líneas y todas juegan y además lo que juega sobre todo es el ser humano y los niños en tu obra. Así que más que bienvenida, esta charla merita una segunda parte, Con todo ya van gusto. a tener la ocasión. Sí, 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 de tener una charla mucho más larga con Claudia, porque tiene mucho para contarnos y mucho para decirnos incluso. Le dejo picando un poquito la idea que nos hable después cómo ve la animación en Argentina para una próxima charla
¿Y qué referentes del país en el interior? Porque no me gusta decir Buenos Aires y el interior. ¿Qué referentes en todo el país hay para descubrir? Así que, bueno, con estas Tomando nota. inquietudes, con estas dos preguntas, damos por cierre esta segunda parte de Según pasan los años. Y muchas gracias. Luz, Un cámara, abrazo acción. grande. Vamos a hacer un viaje por un montón de lugares hablando con chicos de cosas serias. Hoy vamos a escuchar a Pedro de Santa Fe. ¿Qué te gusta comer? Albóndigas, no tan redondas. ¿Qué haces con la comida que sobra? Se la da Capi. ¿Qué es el hambre? Es para comer la comida. ¿Para qué tenemos nombre? Para hacerte sana. ¿Y quién inventó los nombres? Los señores, ¿Qué señores? son los que inventan nombres. ¿Y cómo te gustaría llamarte? No, Máximo. ¿Por qué? Porque sí, mi Máximo era grandoto. Y decime, Pedro, ¿qué pasaría si no tuviéramos nombre? No era una persona. ¿Te gusta ir a la escuela? ¿Para qué sirve? Para portarse bien. ¿Para qué más? Para aprender. ¿Solamente se aprende en la escuela? Sí. ¿Y tu abuelo no te enseñó a clavar clavitos? No me enseñó. Yo sé hacer clavar clavitos. ¿Y entonces cómo aprendiste? Es porque el abuelo me enseñó a clavar un clavito en una madera legian. Vamos a hacer un viaje por un montón de lugares hablando con chicos de cosas serias. Hoy vamos a escuchar a Nina y Vito de Santa Fe. ¿Qué es la guerra? Para mí es pelear países contra países. ¿Y por qué la gente pelea? Porque hace mucho había un rey y que era de un país. A los argentinos le decían qué hacer. Entonces, en una plaza se juntaron todos y hablaron. Y había como una torrecita que el virrey se asomó y dijo renuncio. ¿Y hay otra solución si pensamos distinto? ¿Si queremos cosas diferentes?
ir compartiendo. ¿Qué es aprender? Aprender es saber una cosa. ¿Y enseñar? Enseñar es mostrar para saber. ¿Qué es la salud? Es cuando toses mucho, que te falta aire un poquito. Cuando estornudas. ¿Qué haces para estar sano? Comer fruta. Banana. Manzana. Tomate. Manzana o naranja o mandarina. Comer verduras. También para estar sano, no tomar tanta leche chocolatada. ¿Y entonces qué podemos tomar? Tomar té o mate cocido. ¿Es sano el café? ¿Qué nos sana? Las cosas buenas. Que te cuenten algo bueno, que no esté mal. Como si querés ser mi amigo. O querés algo que tu otro amigo también quiere. Y respetar. ¿Qué es el agua? El agua es algo que nosotros tomamos. Así lo que se derrite cuando hay sol. ¿Y para qué sirve el agua? Para tomar. ¿Para qué más? Para lavarnos. ¿Y para qué más? Para nutrirnos. ¿Cómo sería un mundo sin agua? Sería un mundo triste. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas las personas van a estar sucias y grises. Me dicen que por peque yo puedo opinar muy poco. Más desde mi estatura veo un mundo muy loco. Me doy cuenta de todo en detalle. Sé que la guerra es mala y así todos la hacen. ¿Por qué me llamo Juan, me llamo Clara o María? Si soy rico, soy pobre y lo que me gustaría. Que debo hacer la cama y hasta debo peinarme. Que puedo decir... Nos volveremos a encontrar la semana que viene en este mismo medio, en este mismo canal, cuando Martín Linares, Ricardo Franco e Iliana Gómez Gavinosa, quien les habla, digamos luz, cámara, acción.